viendo cómo buscar llenura del Espíritu Santo. Hemos estado mirando que el Espíritu Santo posó sobre la vida de nuestro Señor, pero hemos estado tratando de tener claridad en Isaías 11 del 1 al 3 acerca de la personalidad del Espíritu. Como les comentaba mi hermano y mi hermana, el Espíritu Santo no es algo, es alguien. Es importante no ofender a esta persona de la Trinidad, que muchas veces, como hemos estudiado, hay sectas que piensan que es una energía. Hay sectas que piensan que son, mis hermanos, todo menos una persona. Y nosotros creemos que es una persona de la Trinidad, que es Dios mismo, el Espíritu de Dios, que ha descendido cuando hemos sido bautizados en Espíritu Santo. Hemos estado mirando la personalidad, esta plenitud en 7 características diferentes o fases diferentes, como nos muestra Isaías 11 del 1 al 3. Nosotros hemos empezado a mirar que no son 7 personas diferentes, es una persona manifestado en 7 fases diferentes o 7 características diferentes o 7 aspectos, ¿sí?, que cubren estas 7 manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos empezado a mirar que esto iba a ser depositado en la raíz de David, en el hijo de Isaí. Mis hermanos, en Isaías 11, del 1 al 3, empezamos a mirar ya el Espíritu de Jehová. Pero vimos que también había un espíritu de sabiduría, en el cual empezamos a estudiar como segundo, y vamos a continuar posteriormente con el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, de fortaleza, de conocimiento y de temor de Jehová. Estos habitaron en Cristo Jesús. Las 7 caracteres, ¿sí?, o fases diferentes o características o aspectos cubrían las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Con eso estamos mirando, hermanos, que el Espíritu Santo tiene personalidad y no es algo, no es un objeto, es alguien que tiene. Si tiene personalidad, mis hermanos, piensa, siente y actúa. Por eso nosotros no ofendemos a esta persona de la Trinidad. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros sabemos que ese Espíritu vino en conjunción con nuestro Señor Jesucristo y empezó su ministerio a los 30 años y empezó su vida sobrenatural. Es importante conocer a este Espíritu Santo y debemos de conocerle porque debemos, perdón por la redundancia, buscar siempre llenura del Espíritu Santo. Hoy hay un auge tremendo acerca del Espíritu Santo, pero sabemos que siempre hay una dualidad, hay una sinergia. Nosotros es lo que tratamos de que Dios nos revele y tengamos esa claridad para buscar esa llenura y ser mejores hijos de Dios y mejores cristianos. En la casa, en la vida cotidiana, donde te muevas, en el metro, en el carro, etcétera, etcétera. Decía una hermana, me cuesta mucho trabajo manejar en santidad, en su carro. Es importante, hermanos, es importante que donde vayamos, cuando después que hemos sido bautizados en Espíritu Santo, sepamos que estos caracteres, mis hermanos, ¿sí?, esta personalidad del Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Por qué no explotamos estas 7 manifestaciones del Espíritu, características o fases diferentes? ¿Por qué, hermanos? Porque es importante conocerle. Nada más
para muchos buscamos una unción para manifestarnos con dones sobrenaturales, con los dones de poder. Es lo que el mundo cristiano en la actualidad busca, la gloria de Dios a través de la manifestación de los dones de poder, fe, milagros y ¿qué más, hermanos? Sanidades. Pensamos que eso es en todo, mis hermanos, pero detrás hay otros dones que también debemos de nosotros conocerles. Pero hoy estamos hablando, estamos entendiendo y conociendo a esta persona que le dio esas capacidades a nuestro Señor Jesucristo. Sin esto no podía, mis hermanos, iniciar el ministerio. Así es como Dios lo diseñó en sus propósitos de la eternidad pasada. Así como a nosotros les hemos hablado acerca de que previó y provió, para nuestro Señor Jesucristo, cada una de las profecías tenía que ser cumplida cabalmente, mis hermanos, en la vida de nuestro Señor, y que el Espíritu Santo, una de ellas, fuera depositada y que Él le ayudara. Tenemos que conocer por separado, aunque operan juntamente, a las dos partes, tanto al jefe, el dueño, ¿sí?, el que tiene los planos, al Padre, al Hijo, que es el Señor y Dios, y al Espíritu Santo, que no habla de sí. Habla, mis hermanos, de lo que Cristo le expresa, las cosas que han de venir. Empezamos con el primer espíritu, que es creativo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, que necesitaba manifestarse en nuestro Señor Jesucristo. Empezamos a mirar, hermanos, que esa manifestación vino en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, será muy sublimado. Mis hermanos, estábamos mirando esta gran poesía del Mesías, ¿sí? Esta gran, mis hermanos, expresión más profunda de lo que iba a empezar a sufrir el amado. Nosotros, mis hermanos, aprendimos en este primer espíritu del Señor, que es importante, como en nuestro Señor fue un siervo. Ese siervo, mi hermano y mi hermana, tenía que ver con alguien que estaba vinculado a otra persona. Alguien, mis hermanos, que estaba unido. Alguien como lo que busca este Espíritu de Jehová. Un siervo en el cual esté vinculado. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué estar vinculados a Él? Para que Él sea el que nos guíe, para que Él sea el que nos mueva. Él tiene capacidades. Lo miramos en Génesis 1:1, cuando el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Y entendimos ahí, mis hermanos, las capacidades de este Espíritu que estaba empollando. Y la tierra estaba desordenada, número 1. Vacía, número 2. Tinieblas, número 3. Estaban sobre la faz del abismo, número 4. Miramos, hermanos, que todos tenemos vacíos, que todos tenemos tinieblas, que todos tenemos abismos, que todos tenemos desórdenes en nuestra alma. Por eso necesitamos conocer al Espíritu Santo, porque pensamos que nada más a través de los dones va a ser milagros, pero conociéndole y Él
habitando. Vimos en Hechos 2 que Él venía sobre siervos y siervas, que era importante ser un siervo y una sierva, y vimos que un siervo era estar vinculado a. Nosotros debemos de estar vinculados al Espíritu Santo, porque Él nos conviene ser siervos, humillarnos, como les he dicho muchas veces, ser los tapetitos de cualquier persona, estar ahí abajo, aunque sea que pasen todos por encima de uno. Es importante aprender en nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice como el mayor ejemplo, mis hermanos, que Él se anonadó, que hubo una actitud de despojo, mis hermanos, que Él se hizo en forma de siervo. ¿Para qué, hermanos? Para que se depositara y estuviera vinculado al Espíritu Santo. Mis hermanos, vimos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que fue el ejemplo. Dejó sus comodidades, dejó su autoridad como Dios. Vino a esta tierra a ser un siervo, a servir, y el Espíritu de Jehová se vinculó sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, mis hermanos, Él pudo vencer las ligaduras de la muerte. Porque en este primer punto miramos nosotros acerca de cómo es un espíritu creativo. Amén. Está la voluntad creativa de Dios. ¿Que era creativo? Sí. Creativo miramos donde no hay cosas, Dios hace las cosas. ¿Por qué ha sido Shalom un Dios creativo? Porque hace muchos años, una década, aquí no había gente. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa es la voluntad creativa. Hoy podemos llenar este lugar porque empezó el Espíritu de Jehová a vincularse sobre siervos y sobre siervas, y ha empezado a gestarse. La iglesia no es el edificio, el cuerpo o la iglesia estamos hoy aquí. Cuando se iba a vender este edificio, lo iban a ocupar para salón de fiestas. Y pues vino palabra de Dios a mi vida y Dios puso los medios. Después querían comprarlo para bodega. Y Dios nos dio la prioridad de algo que iba a utilizarse como bodega o como salón de eventos. Dios tuvo misericordia. El tener que vincularnos, cada uno que ha venido, y que el Espíritu de Jehová posara para que esto fuera posible a través de la visión de Dios. Esto es en lo práctico. Hace poco menos de una década no había nadie, solo restos de una pelea campal, de una iglesia que se había separado. Cuando llegamos, lo primero que nos ofrecieron fue dinero porque querían que si no le rentábamos el salón para una fiesta. Y fui tentado en mi codez. Hermanos, no, fui tentado en mi economía. Y Dios me dijo, no,
En esos tiempos, algunos que están supieron de la enfermedad que padecía y las situaciones económicas por las cuales vivíamos. Pero Dios dio una palabra que Él nos iba a dar, aún más allá de lo que pedimos o entendemos. Ese es el Espíritu de Jehová en una manera práctica, que posea sobre siervos y siervas, y que nosotros podamos ser ese canal en esa persona. Me acuerdo en la mañana que me desperté con este pensamiento. Un hermano que vino y me dijo, bueno, antes de que comprara, y me dijo: hermano, préstame dinero, necesito, te lo devuelvo en un mes. Era parte del dinero que teníamos para darle enganche. Y le dije: hermano, ese dinero no se toca. Ya habíamos hecho, ya íbamos a firmar el contrato. Y pensaba esto en la mañana, recordaba cuando fuimos a hacer el contrato, ha venido el joven que nos hizo el contrato en ocasiones. Y ¿qué tal si le hubiera prestado el dinero y si no hubiera funcionado las cosas? Hay prioridades aún en nuestra economía, cómo servir a nuestro Dios. Amén. Es lo más difícil en la vida diaria. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo, sí, es derramado sobre siervos, sobre los que están vinculados. La voluntad creativa se va a mover en sus siervos a través del poder del Espíritu Santo. Hermanos, Él tuvo que despojarse. Él implicó humillación en su vida, implicó una acción de parte de Él, como les decía al inicio, de dejar toda la autoridad, todo el poder, y venir a anonadarse y hacerse nada como siervo. Él nos enseñó el ejemplo. Cómo el Espíritu de Jehová iba a ser derramado sobre de su vida. He aquí que mi siervo. Vimos también ahí, mis hermanos, cómo Dios permite en los tratos personales de nuestra vida que existan desiertos, para que nosotros tengamos como ese siervo, mis hermanos, de bramar como los siervos y entrar a esas aguas y ponernos sobre ese torrente que viene a favor, y no tengamos el esfuerzo como ese siervo que huía de las garras del depredador y bramaba en esos momentos de angustia. Por eso fue escrito este Salmos mirando hacia ese siervo, como siervo, el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así mi alma clama, oh Dios. Dios pone los desiertos para que nosotros en nuestra vida empecemos a clamar como un siervo. Pero ¿qué es lo que pasa en la vida del cristiano cuando no entendemos los caminos? Que empezamos a renegar, empezamos a no estar de acuerdo, empezamos a conmiserarnos que sufrimos. Pero Dios
todavía sigue siendo perfecto. Cuando crea un desierto, hermanos, es para que bramemos, es para que este Espíritu de Jehová venga a nuestras vidas en este desierto. Y seamos llenados de esa agua de vida que solo el gran Maestro nos puede dar. Amén. Punto número 2, hermanos. Miramos acerca del espíritu de sabiduría. Empezamos hace 8 días y solo 2, 3, Dios dio una palabra al final. Se acercaron a decir, hermano, ya testificaron el martes. Dios hizo esto en esta semana. Sabiduría, hermanos, es el segundo espíritu. El tercer espíritu es de inteligencia. Acuérdense que son fases, no son 7 espíritus. Es un espíritu con 7 diferentes características o expresiones o personalidades del Espíritu Santo que debemos de mirar y entender para ser llenos de Él mismo, del Espíritu Santo. ¿Qué ganamos, hermanos, cuando somos llenos del Espíritu Santo? Una vida decorosa, hermanos. Una vida que cada día este mundo se colapsa. Está profetizado que va a ir de mal en peor. Una de las profecías de los últimos tiempos es que todo iba de mal en peor, nación contra nación. Guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, etcétera, etcétera. La maldad aumentará y la terrible profecía que nuestro Señor dijo, que el amor de muchos se enfriaría. Llenarnos del Espíritu Santo, hermanos, es que ese fuego esté diariamente y continuamente en nuestras vidas, derramando a nuestra alma ese aceite bendito y podamos decir, mi copa está rebosando. Sabiduría, hermanos, significa conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Fíjense bien, hermanos, es diferente sabiduría que inteligencia, porque el tercer espíritu es espíritu de sabiduría y el segundo espíritu es espíritu de sabiduría y el tercero es espíritu de inteligencia. No es lo mismo. Sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. ¿Por qué? Yo les quiero explicar así. Operó este espíritu en Jesús, así fácilmente. ¿Sí? Dice Romanos 8, y si el mismo espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos mora en mí, lo estoy parafraseando, vivificará este cuerpo mortal. ¿Por qué hoy? En este punto vamos a ver, hermanos, ¿sí?, que el Espíritu Santo va a producir vacíos en nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué sabemos nosotros que este espíritu de sabiduría, cómo podemos dar el diagnóstico y mirar de que este espíritu de sabiduría operó en nuestro Señor Jesucristo? Venció a la muerte, le ayudó. Ahí está en Romanos 8. Como hemos mirado, fue a los infiernos y vino el mismo Padre y lo arrancó desde las profundidades del abismo, desde la ligadura de la muerte. La sabiduría, mis hermanos, es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquiere mediante el estudio o la experiencia. ¿Te acuerdas que Isaías 53 dice experimentado en quebranto? ¿Sí? Ahí está la sabiduría. Cuando nosotros estamos sufriendo, en este punto, hermanos, ¿sí?, en el espíritu de sabiduría, Dios va a poner
vacíos en nuestra vida. Y esos vacíos, ¿sí?, vamos a trabajar para llenarlos de este espíritu de sabiduría y saber cómo reaccionar en los momentos de la vida. Cristo tuvo crisis tremendas y terribles. Pero ¿sabes una cosa? Volvemos. Experimentado en quebranto. Yo les he dicho muchas veces, júntate con el experimentado en quebranto para que Él nos ayude en esos momentos difíciles. Anoche les decía en el grupo de Tecámac, el ser hijo de Dios, el ser cristiano no garantiza de que no vaya a haber problemas, de que no vaya a haber dificultades, ¿sí? Pero estamos entendiendo cómo nuestro Señor Jesucristo pasó por con este espíritu de sabiduría para que le ayudara a esos momentos, porque Él le ayudó en esos momentos de sufrimiento. Me ven así. Si la sabiduría, hermanos, es el conjunto de conocimientos que lo traemos a través de la experiencia, Él pudo atravesar ese infierno, hermanos, tan terrible. Les he expresado muchas veces cómo el corazón se fue haciendo como cera y fue siendo asfixiado por los demonios y su lengua, hermanos, se puso en el paladar. Yo no sé, tenemos aquí experiencias de personas que se han liberado y el Señor les ha liberado, y cuando hay una manifestación tremenda sienten que se ahogan. Es algo horrible, hace falta el oxígeno. Ora nuestro Señor Jesucristo en los mismos infiernos con todas las comitivas del enemigo, todos sus secuaces. Necesitaba de este espíritu de sabiduría. Tal vez él no tenía la experiencia, porque nunca había estado en una condición, había tenido luchas directas, terribles con el enemigo, pero nunca solo en los infiernos. Porque si recuerdan, cuando estudiamos este tema, él iba descendiendo. Y empezó a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Él tiene la experiencia ya, hermanos. Tiene la experiencia de aún haber ido a los mismos infiernos. Él tenía sabiduría, mis hermanos. Hoy podemos decir que nos podemos juntar con ese experimentado en quebranto. Yo siempre les he preguntado, porque luego decimos, no, es que el sufrimiento de Job y lo hemos experimentado y bla, bla, bla. Pero ¿quién tiene la experiencia del que fue a los infiernos? Por eso nos podemos juntar y ya no nos podemos quejar. Porque tenemos sabiduría. Sabiduría, como veíamos hace 8 días, que viene de lo alto, que viene de arriba, no una sabiduría terrenal, animal y diabólica, que es de lo más bajo. Jesucristo, mis hermanos, el experimentado en quebranto, el que tuvo este espíritu de sabiduría, nos puede auxiliar en esos momentos y podemos acercarnos a Él porque Él estaba lleno de ese espíritu de sabiduría. Ese anhelo de conocimiento, hermanos, que fue por el conocimiento de conocer la ley y los profetas, que fue por el conocimiento de la experiencia de vivir en esa ley y esos profetas, y que esas
mis hermanos, profecías por las cuales iba a trazar nuestro Señor Jesucristo, iban a dar la experiencia de darnos un consejo a hoy y cómo responder ante este mundo con ese espíritu de sabiduría. Dale una ofrenda de palmas al que vive y es resultado. El mundo, hermanos, habla de otro reino. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo frente al pretorio, así como estuvo en los infiernos, cuando estuvo en el pretorio, delante de Poncio Pilato, y de todo lo que los juzgaba. Recuerden que ahí tal vez estaban afuera aquel leproso que regresó. Tal vez estaba afuera aquel endemoniado que liberó. Tal vez estaba afuera mirando sus apóstoles. ¿Sí? Tal vez estaba ahí en esa multitud gente, hermanos, que se había servido, perdón por la redundancia, de este siervo, que estaba vinculado y seguía vinculado. ¿A quién, hermanos? Al Espíritu Santo. Tuvo que pasar enfrente de este varón, Poncio Pilatos. Él se lavó las manos. Él se quedó callado, indudablemente, porque él, en la multiforme sabiduría de Dios, mis hermanos, está en Marcos 19, él pudo, Marcos 19, 10 y 11, vayamos allá, pudo, creo que me equivoqué, no es Juan, perdón, Juan, dijo que 7. Juan 19, 10. Él pudo haber movido toda la corte celestial. Él pudo haber hecho todo para salir libres. ¿Se acuerdan que en el primer punto el Espíritu de Jehová vino sobre él porque fue ciego? ¿Sí? Seguía siendo siervo, pero ahora estaba experimentando el espíritu de sabiduría. Dice ahí, mis hermanos, vamos a leerlo para los nuevos. Dice: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Por qué se quedó callado? Con el que podía liberarlo. El mundo expresaba la inconformidad con este varón que decía ser Dios. Ahí afuera, mis hermanos, había lo mejor de la religión judaica, expresando su inconformidad. Eso, mis hermanos, podemos entender que el mundo se mueve a través de sus razonamientos. Pero nuestro Señor empezó a quedarse callado, a no hablar. Él podía levantar su mano, mis hermanos, y despedazar a todos sus enemigos en esos momentos.
Pero él, mis hermanos, sabía de qué reino venía y sabía que iba a cumplir en esos momentos en el cual iba a ser entregado para ser crucificado. Él estaba experimentando, se quedó callado, y era un hombre, hermanos, que estaba con una unción tremenda. Se quedó callado. El jefe Pilatos lo podía haber dicho: sal, no hay pecado en ti. Él se lavó sus manos. Pero el espíritu de sabiduría le dijo: cállate. ¿Por qué? Porque el problema, hermanos, en la actualidad del cristiano es nuestro criterio, nuestros razonamientos, nuestros porqués, lo que este mundo nos ha enseñado ante las dificultades tan terribles de la vida. Aquí nuestro Señor nos está enseñando sabiduría cuando se tenía que quedar callado, teniendo toda autoridad. He escuchado mucha gente, casi cuando pasa alguien y le pisa un callo en la iglesia: ¡que caiga fuego del cielo! O te lo lleva, Señor, o te lo envío. Cuando tenemos el espíritu de sabiduría, debemos de aprendernos a quedar callados y dejar, mis hermanos, que Dios opere. Amén. Que Dios, mis hermanos, haga las cosas a su manera. Podemos ver a Esteban, hermanos, en la misma circunstancia y operando como iglesia en Hechos 6:5. Fíjense bien lo que hace la sabiduría ante el mundo. Es alérgica este mundo a la sabiduría que viene de lo alto. Eso es lo que estamos aprendiendo en esta tarde ya. 6:5 de Hechos. El problema de la iglesia es que no sabemos movernos en sabiduría. Y fíjate cómo se mueven las personas. Estamos mirando ejemplos del espíritu de sabiduría, de los expertos en sabiduría que la da el Espíritu Santo, y que podemos acercarnos ya al Hijo de Dios porque es experimentado en quebranto, que tienes experiencia en este quebranto que traes tú y que traemos ya de muchos años. Es que yo estaba esperando, pastor, que hiciera una campaña como Hecho de Sanidad y Milagros y Dios venga y me sane. Sí, pero también sabes qué dice la palabra, que la palabra es medicina para tus huesos, es sabiduría. Y aunque a lo mejor te vayas, como te digo, hoy es fe, la fe es en el ahora, hoy. Y cuando me voy a dormir, si no recibo lo prometido, para mañana es esperanza. Me voy a dormir en esperanza, creí y me voy a dormir en esperanza. Bueno, ya los hermanos duermen con esperanza, así se llama la bebé. Aleluya, amén. Mira, hermano, otro caso, dice, y nosotros, ¿qué les dije? ¿6 qué? 6:5. Agradó la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe. Ahí está, hermanos, que van a tener un bebé, Prócoro, muy buen nombre, bonito, nadie se llama Prócoro. A Nicanor también es bonito, a Timón, ¿sí? Y a Pumba no estaba aquí. A Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Hermanos, el imponer manos, como venimos algunos, no nada más es para sacar demonios. Vean aquí, ¿sí? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. El 10, 6:10.
pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que les hablaba. ¿Quién, hermanos? Esteban, le impusieron manos, mis hermanos. Los apóstoles estaban todos ahí en la iglesia orando por él, llenos del Espíritu Santo. Si leen el 3, dice: busca pues hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Sí? A quienes encarguemos de este trabajo. El primer mártir fue Esteban. ¿Y tú crees que se puso al tú por tú? Van a saber de quién soy hijo. Soy hijo del Pirurris. A mí no me pueden hacer nada. Ese mundo, cuando inició la iglesia, era alérgico a la sabiduría de Dios. Estaban en una sabiduría animal, terrenal y diabólica, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que les hablaba. Entonces sobornaron a alguien, hermanos, para que hablara en contra de él. Fue el primer mártir. ¿Sí? Murió mirando hacia arriba. ¿Sabes una cosa, hermanos? Porque muchas veces Dios crea y traemos muchos vacíos. Dice Génesis 1:2 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Desórdenes y vacíos, tinieblas, abismos. La sabiduría, mis hermanos, que viene de lo alto, tiene la capacidad de que esos vacíos que traemos en este punto sean llenos por este espíritu y nos aprendamos a quedar callados ante las circunstancias de la vida. Pedid y pedid mal. Pedid para vuestros deleites, vuestras pasiones. Es importante tener el cela, el callarse, el dejar que nuestro Dios trabaje. ¿Sí? El problema en la iglesia, mis hermanos, es que no nos sabemos mover en sabiduría, porque es muy difícil dejar nuestros criterios, nuestras lógicas, nuestros razonamientos. Cuando Dios promete algo, hermanos, Él lo va a cumplir. Y es importante movernos en este espíritu de sabiduría. Hace 8 días les dije: ¿Dios te prometió algo? ¿Empieza a qué? Creo que no lo hicieron. A contar. ¿No se acuerdan? ¿Me están diciendo sí o ya me están llamando? Venga, pastor, ya me estoy durmiendo. Regálenme un café, por favor. No sé si quieren un café, hermanos. Mis hermanos, les decía, Abraham le dijo que saliera a contar las estrellas de la mar. Pero no las estrellas de la mar, las estrellas del cielo y la arena de la mar. No se burle, hermano. ¿Y qué pasó, hermanos? Ya les dije, Dios nos va a dar algo imposible. Amén. Para lo posible ahí está todo lo que quieran y está Mastercard si quieren, pero no se endeuden. A los discípulos le dijeron: maestro, es que no nos alcanzan los panes y los peces. Los contaron y Él los multiplicó. Amén. En lo imposible, Dios hace posible. Aquí en este espíritu de sabiduría, hermanos, debemos de callar, hacer un alto
no meter nuestros criterios, nuestros pensamientos como el mundo nos ha enseñado, mis hermanos. Porque David, hermanos, fue otro varón en el cual operó este espíritu de sabiduría. ¿De qué me está hablando, pastor? Acuérdense que en el Antiguo Testamento solo venía, era revocable el Espíritu Santo. 1 Samuel 18:14, hermanos. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Prudencia aquí es igual a sabiduría. En estos momentos de su vida, mis hermanos, él tenía que aprender a respetar Él tenía que aprender a respetar, mis hermanos, que en esos momentos de su vida, Saúl estaba siguiéndolo. Un espíritu malo de parte de Jehová venía y él tenía que tocar. Y nunca se le puso a decir a Dios, ¿por qué yo, Señor, si me quiere matar? Este espíritu de sabiduría estaba en él. Y a la postre, mis hermanos, él tuvo la situación, el momento adecuado para poder asesinar al rey. Pero dice aquí que él, mis hermanos, se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Amén. Con él. Amén. Con él. Él lo pudo haber matado, lo tuvo. Pero sin embargo, le tocaba. Ahí un poquito atrás pueden leer al rey. Se endemoniaba el rey. ¿Por qué, hermanos? Porque él sabía en el proceso que estaba y el espíritu de sabiduría estaba en su vida, mis hermanos. Podemos verlo en Proverbios 4:7, ya para terminar, mis hermanos, en esta tarde. Proverbios 4:7 dice: sabiduría ante todo. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre toda, 4:7 de Proverbios, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Aquí, mis hermanos, es el consejo de un padre a un hijo. Ya vimos cómo que tuvo que padecer él, ya vimos cómo nuestro Señor tuvo que quedarse callado delante de Pilatos. Ya vimos cómo Esteban, mis hermanos, fue el primero que estaba, mártir. Ya vimos cómo David tuvo que quedarse callado y tuvo que obedecer en esos momentos difíciles. Ahora vemos a un David darle lo mejor a un hijo, al hombre más sabio del mundo. Decirle: este salmo, hermanos, es un mandato para adquirir sabiduría. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Cuál es la problemática? ¿Por qué el espíritu de sabiduría no se posa sobre nuestras vidas? ¿Cuál es la problemática? ¿Mandé? Nuestros criterios,
Nuestros pensamientos no son como sus pensamientos, lo miramos hace 8 días, ni nuestros caminos como sus caminos, como el cielo está de lejos, así, de kilometrajes, de quién sabe cuántas. Así son nuestros pensamientos con los de Dios. El mundo dice no te dejes, Dios dice calla, yo tengo el control. El espíritu de sabiduría te dice, ese conjunto de conocimiento por la experiencia o por la palabra nos está diciendo en esta tarde, calla, cela, silencio, la guerra no es tuya. Amén. Mayor es el que está contigo, Amén. el que está con nosotros, que el que está en el mundo. Mis hermanos, el problema en nuestra vida, pueden anotar ahí, dice, el espíritu de sabiduría no reposa en nosotros porque el principal motivo de nuestro corazón no es hacer, punto y aparte, número 1, es no hacer, punto número 1, lo que Dios quiere. Número 2, como Dios quiere. Número 1, lo que Dios quiere. Número 2, como Dios quiere. Número 3, donde Dios quiere. Número 4, con lo que Dios quiere. Voy a repetir, hermanos. ¿Cuál es el problema actual? ¿Por qué el espíritu de sabiduría no reposa en nosotros, hermanos? Porque el principal motivo de nuestro corazón no es hacer, número 1, lo que Dios quiere. Número 2, como Dios quiere. Número 3, donde Dios quiere. Y número 4, mis hermanos, con lo que Dios quiere. Me da risa porque a través de la vida hemos aprendido como pastor, no llegamos sabiendo, y dice, es que ahí con algo te ponen a servir luego, y en nuestras iglesias no. Y digo, bueno, pues si Dios lo mandó, con lo que Dios quiere, si los trago, pues órale, éntrenle. Es que tienes que llenar 24,000 requisitos y estar inscrito a los 144,000. Si no, no. Hermanos, la sabiduría es que si Dios los trae, pues es para usarlos, no para tenerlos oxidados ahí toda la vida y ya después de 900 años, entonces ya vete a servir. Y entonces las profecías y las palabras de parte de Dios, eso es sabiduría, hermanos. Pero el mundo, hermanos, ¿sí?, tiene sus maneras diferentes. Pilato le dijo, yo te puedo liberar. Como les decías anoche, Jesús sabía su onda, su revelación, ¿sí? Dios, hermanos, tiene sus cómo. Dios tiene sus cómo. Llévate eso en esta tarde, hermanos. Dios tiene sus cómo. Y es importante que entendamos y que Dios nos revele que en esos cómo es la mejor sabiduría que existe en esta tierra. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Aleluya.